Y esto es lo que uno conoce como trabajo. ¿Listo? Esto es lo que uno conoce como trabajo. Ahora, de esta definición, uno puede sacar diferentes conclusiones. Y, bueno, obviamente hay que realizar esta integral, pero pues nosotros no sabemos integrar, no nos vamos a meter con eso. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros vamos a tener tres tipos de trabajos, los cuales nosotros vamos a conocer como energía, como la capacidad de un objeto. La energía es la capacidad de un objeto para realizar un determinado trabajo. Esa es la definición que aparece en los libros. Esto es, digamos, como la más aceptada. Entonces nosotros vamos a tener dentro de nuestro curso de física mecánica, vamos a tener una energía cinética, yo le coloco E sub K, la cual en algunos libros les ponen K mayúscula, pues de cinético en inglés, kinetic, y esto se define como un medio de la masa de un objeto por la rapidez de su objeto al cuadrado. Y esto se llama energía cinética. Ahora vamos a ver cómo funcionan esos tipos de energía. Hay otro tipo de energía que se llama energía gravitacional, que en algún libro les colocan una U mayúscula porque viene de un potencial y eso se define como mg y coloquémoslo aquí H mayúscula. Entonces esto es energía potencial gravitacional. Y hay otro tipo de energía que sería la energía potencial elástica, que se define como un medio de K, que es constante del resorte, por delta X al cuadrado. Entonces ya vamos a ver cómo funcionan esas energías y en qué ámbitos podemos solucionar. Entonces, em, empecemos por esta de acá, porque nosotros no hemos visto resortes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes tienen un resorte, chicos, supongamos que aquí está el techo, aquí hay un resorte, ahí está la longitud natural del resorte, llamarle L sub cero, o sea, no hay fuerzas que actúen sobre el resorte, entonces esa es su longitud natural. Pero si nosotros a ese resorte le colocamos una masa, el resorte se va a estirar. Si le colocamos una masa o le aplicamos una fuerza, este resorte se va a estirar. Vamos a colocarlo por acá. Digamos hasta que está el centro de masa, se va a estirar una distancia delta X. Puede ser delta Y, delta Z, como usted, la variable que a ustedes les guste. Yo le coloco delta X para simplemente eh, colocar la misma definición acá, en concordancia con lo que está aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este objeto, cuando yo llego y lo estiro, o le coloco esta masa, él se estira, ahí nosotros vamos a decir que en el resorte se acumuló una energía, pero esa energía va a ser una energía potencial elástica. ¿Pero qué es K? Resulta que K es una característica del resorte. Es decir, K se denomina constante elástica del resorte y es algo propio del resorte. Es decir, si ustedes tienen un resorte con una constante elástica muy grande, deformar el resorte va a ser muy complicado. Eso es lo que significa esta K. K es la resistencia al resorte para evitar ser deformado. Y si ustedes tienen un resorte con una constante elástica o una K pequeña, pues ustedes pueden estirar el resorte mucho hasta el punto de llegarlo a dañar. Se puede dañar el resorte. ¿Listo? Y esa es la constante. Nosotros diríamos, ¿sí?
el resorte ha acumulado una energía potencial elástica dada por esta expresión porque el resorte se ha estirado una distancia delta X. Pero también puedo comprimir. Entonces yo puedo tener un resorte el cual se comprime una distancia delta X y diremos que el resorte también almacena una energía potencial elástica dada por esta ecuación. Bien, mg por h, que es energía potencial gravitacional. Bueno, pero ¿y esto qué es? Acá tengo una energía potencial elástica, acá tengo una energía potencial gravitacional. Entonces, la energía potencial gravitacional y lo que nosotros comúnmente observamos en los movimientos. Entonces, ahora yo les voy a explicar un ejercicio. Vamos a invocar eh, eh, un ejercicio que nosotros solucionamos en el primer corte con un sistema de referencia y tal, todo eso. Y acá lo vamos a resolver por el método de la conservación de la energía mecánica. Ahora les explico qué es esa cuestión de la conservación de la energía. Entonces, la energía potencial gravitacional es la energía que un cuerpo puede tener respecto a un nivel de referencia. Acá ya no hablamos de sistema de referencia, sino nivel de referencia. Bueno, y eso expresado en dibujitos como es. Entonces, supongamos, nosotros tenemos nuestro clásico edificio que hemos hecho desde el principio de semestre. Aquí está el suelo. Y supongamos que yo tengo un objeto acá, en lo alto del suelo, en lo alto del edificio, en la altura acá, lo más alto del edificio. ¿Listo? Entonces yo puedo definir un nivel de referencia. Ustedes lo pueden hacer donde se les dé la gana. Ustedes lo eligen. La cuestión es que todas las ecuaciones tienen que estar ligadas a ese nivel de referencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a definir mi nivel de referencia acá en el suelo. El nivel de referencia es una referencia donde la energía potencial gravitacional se define como cero. Eso es un nivel de referencia. Ahora, ¿por qué se define como cero? Se define como cero porque la altura es cero y ahí ya está. Entonces, si yo tengo una altura acá, una altura h, de acuerdo a mi referencia, yo diría que esta masa tiene una energía gravitacional dada por mg por h. Y ahí está. Obviamente la masa no la tienen que dar, la gravedad la conocemos y la altura pues no las tienen que dar. ¿Listo? Para poder determinar cuál es la energía que tiene esa masa. Ahora, la energía cinética, pues, esa es más fácil de entender porque simplemente, mire, eso depende de la masa del objeto y la velocidad del objeto. Entonces, si un objeto está quieto, no tiene energía cinética y se acabó. Un objeto que está en movimiento sí tiene energía cinética y ya. Ahora, la energía se mide en joules. La energía, tanto la energía como el trabajo, se mide en joules. Y un joule bueno, es un newton por metro. De esta manera se puede comprimir. Ahora, hablar de newton como joule no está del todo bien, porque cuando nosotros miremos porque sí lo vamos a definir como newton por metro. Lo más fácil sería decir que es un newton. Un newton es un kilogramo, metro segundo cuadrado. O sea que un joule sería un kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad de los joules. ¿Listo? Y vamos a ver algunos ejemplos para trabajar con estas energías. Resulta, chicos, que hay un tema que se conoce como el teorema de la conservación de la energía mecánica. Entonces, el teorema de la conservación de la energía me dice que la energía mecánica total en un punto, llamémoslo un punto A,
va a ser igual a la energía mecánica total en otro punto que nosotros vamos a denominar B, y que a su vez también va a ser igual a la energía mecánica total en otro punto que podríamos denominar C. Si la observación de la energía me dice que la energía mecánica total en todo punto va a ser constante, es decir, se va a conservar. Y aquí, que lo que le dicen a uno por allá es del kinder, que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Eso es, se está transformando una energía en otra. Entonces vamos a ver cómo es que se forma, vamos a ver qué funciona con la conservación de la energía mecánica. Entonces vamos a empezar por el clásico, el edificio. Y vamos a ver por qué el teorema de la conservación de la energía eh, se aplica muchísimo. Entonces vamos a colocar acá un nivel de referencia, voy a colocarlo por acá abajo. Uno puede colocar el nivel de referencia por acá arriba también. Lo puede colocar. Vamos a suponer que hay una masa acá. Listo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que en este punto, que vamos a denominar punto A o punto inicial, vamos a colocarla aquí así. La rapidez es cero. Es decir, el objeto vamos a soltar en caída libre. Entonces la rapidez es cero. Entonces, digamos que yo quiero calcular cuál es la rapidez del objeto 1 milímetro antes de tocar el suelo. Yo quiero saber con qué rapidez llega prácticamente al tocar el suelo. Entonces, nosotros este tipo de ejercicio ya lo vimos. Nosotros dijimos, bueno, en el primer corte, nosotros teníamos que la ecuación cinemática para este movimiento, que es un movimiento uniformemente acelerado, es esto que está acá. Vamos a colocar de una vez la G como aceleración. ¿Listo? Esa es la ecuación general. Pero nosotros determinar los signos y reducir la ecuación, nosotros lo que hacíamos era colocar un sistema de referencia. Por lo regular, el sistema de referencia lo colocamos acá. Y noten que estoy colocando otro color para el sistema de referencia, porque este sistema de referencia lo coloco para eh, reducir esta ecuación. El nivel de referencia es otra cosa. ¿Listo? Por eso hago este ejemplo para que ustedes noten la diferencia entre los dos temas. Ahora, yo puedo colocar el nivel de referencia donde está el sistema de referencia, sí, si lo deseo. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Em, Nuestro nivel de referencia lo vamos a dejar quietico, porque ese es el de la energía potencial gravitacional. Acá no estamos hablando de energías potenciales gravitacionales. Vamos a hablar más. Entonces, de acuerdo a este sistema de referencia que está acá, ¿cómo se reduce esta ecuación? Entonces yo digo, bueno, y como función del tiempo va a ser igual. ¿Cuál es la posición inicial del objeto, chicos? Coloquen ahí en el chat. Según el sistema de referencia, ¿cuál es la posición inicial de este objeto? Es Juan, Paula, les dicen cero. Listo. Entonces, este señor, chao pescado. ¿Listo? ¿Cuál es la rapidez inicial del objeto? Cero también, ¿sí o no? Porque me están diciendo. ¿Y cuál es el signo de este señor que está acá de acuerdo a nuestro sistema de referencia? Signo sería positivo o negativo. Entonces, sería positivo. Ya. Entonces, aquí tengo un medio de g por t cuadrado. Listo. Recuerden que yo necesito calcular la rapidez. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la ecuación para la velocidad? Entonces la ecuación para la velocidad
o la componente en y de la velocidad es de y de t. ¿Sí o no? Entonces yo derivo, entonces esto me queda y aquí está. Entonces yo necesito calcular cuál es el. ¿Listo? Entonces vamos a suponer algo. Vamos a suponer que conocemos la altura del edificio. Vamos a colocar aquí. ¿Listo? La altura del edificio. Y aparte que el objeto tiene una masa m. Para más rato. Bueno, entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones, pero el problema es que yo no sé g, tiempo no, listo. Entonces aquí es donde yo vuelvo y les digo, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo conozco y qué es lo que yo no conozco. Y por lo regular, cuando estamos aprendiendo, es donde más nos cuesta entender esa parte, porque yo veo muchas, pero yo no veo nada de números. Hay cosas que ustedes sí conocen. ¿Qué les estoy diciendo que conocemos nosotros? Conocemos la altura del edificio, la masa del objeto, obviamente la gravedad, ¿listo? Y ya, con eso. Ah, pero es que acá no les he puesto números. No hay necesidad. Usted necesita solucionar algo general para que después usted simplemente le ponga los resultados y juegue con su fórmula final. Les digo, bueno, yo no conozco el test, cómo hago para calcular el tiempo. Te recuerden que en cinemática nosotros tenemos las dos ecuaciones y decimos, bueno, ¿cuál de las dos, con cuál de las dos puedo calcular el tiempo cuando el objeto llega acá abajo? Entonces, si yo me voy a la ecuación de aquí abajo y digo, bueno, voy a despejar no, no puedo, que de hecho, ¿qué me están diciendo? Calculé la velocidad acá abajo. Entonces, tanto el tiempo como la velocidad no los conozco. Pues, no me sirve de nada. Pero con la primera ya es diferente. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo llega o cuando el objeto llega hasta acá abajo y yo estoy cronometrando, yo me doy cuenta que el objeto ha recorrido una distancia h mayúscula. Entonces, cuando el tiempo igual al tiempo de vuelo, esto es simplemente notación, entonces y es igual a h. Y bueno, h es igual a un medio de g por el tiempo de vuelo al cuadrado. Listo. Y de esta ecuación nosotros calculamos el tiempo. Porque miren que h lo tengo, g lo tengo. Entonces ahora sí puedo despejar el tiempo de vuelo o el tiempo que demora el objeto en caer sería 2h sobre g en raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces este es el tiempo. Ok, entonces habiendo calculado el tiempo, yo puedo calcular eso, obvio. Claro, simplemente reemplazo en la segunda ecuación. Entonces yo, bueno, de y de t o la componente en y de la velocidad sería g por el tiempo de vuelo. Raíz de 2h sobre g. Pero nosotros nos aprendemos un poquito corte pasado cuando estábamos solucionando el taller, ¿se acuerdan? Y era meter esto de acá. Entonces, si metemos la g, entra como g al cuadrado, porque la estamos metiendo entre la raíz. Y ese g cuadrado se va a quedar con esta g de acá abajo. Entonces, me va a quedar raíz de 2h. Y aquí ya solucioné. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo cuál es la rapidez. Listo. Ya solucioné. Entonces, la velocidad o la componente en y de la velocidad es 2h. Ahora, miren que acá, chicos, yo necesité calcular el tiempo, porque el tiempo es un parámetro que liga ecuaciones. Recuerden lo que yo les decía en el primer corte. El tiempo es un parámetro y la posición y la velocidad van a estar relacionadas o correlacionadas por medio
de ese parámetro T, porque a medida que un objeto se mueve, adquiere una rapidez, pero hay una distancia que también está cambiando. Entonces, yo puedo relacionar la rapidez con la velocidad por medio del tiempo. Entonces, por eso T se llama un parámetro. Em, pero ¿cómo nosotros podemos utilizar este asunto de las energías y la conservación de la energía? Yo ya les estoy haciendo, ya los estoy condicionando, ya les estoy diciendo que por medio del teorema de la conservación de la energía voy a llegar a esto. Bueno, poquito de historia. Resulta que los matemáticos de hace un par de siglos estaban haciendo algunas teorías, Lagrange, Hamilton, y ellos decían, bueno, ¿cómo puedo hablar de desplazamientos de un objeto y hacer el estudio sobre esos desplazamientos? Bueno, resulta que cuando empiezan a hacer ese tipo de teorías matemáticas, obviamente rigurosas, al final de cuentas el tiempo no aparece por ningún lado. Entonces uno ya empieza a hablar de trabajos, empieza a hablar de ciertas condiciones, de ciertas ligaduras de los objetos sobre los que están, digamos, pues tienen unas ciertas fronteras, unas ciertas ligaduras de acuerdo al sistema donde se mueven, etcétera, etcétera. El tiempo aparece por el lado. Y esa es la maravilla de este tema, del trabajo y la energía, que ya el tiempo no lo vamos a necesitar. Entonces, noten que este ejercicio sencillo requirió de todos estos pasos y nos demoramos una buena cantidad de tiempo pues explicando cómo funciona usando el problema de la conservación de la energía mecánica. Entonces, la vuelta es muy sencilla. Es simplemente determinar cuál es la energía mecánica total en dos puntos diferentes e igual. Y se acabó. La suposición que hay detrás para esto que está aquí es que la fuerza de fricción es cero. No hay fricción. Porque si hay fricción, eh, ¿qué pasa? Ustedes froten sus manos y van a ver cómo se calientan las palmas. La fricción produce calor. La cuestión es que en nuestro curso, el calor es un tipo de energía la cual no es mecánica. Eso ya tiene que ver con una energía termodinámica. Entonces, para nosotros, el calor va a ser una energía la cual no se va a recuperar y la vamos a considerar como una fuerza disipativa. Es decir, va a disipar energía y esa energía disipada se va a transformar en calor. ¿Listo? Entonces, para nosotros el calor va a ser un problema. Resulta tener una fuerza de fricción. Entonces, vamos a suponer que la fuerza de fricción es cero. Es decir, el aire no va a ejercer fricción sobre los objetos. Bien, cosa que no es cierta. Nosotros sabemos que el aire es una fuerza de fricción sobre los objetos los cuales están en movimiento. Bien, pero vamos a suponer que nosotros vivimos en el vacío. Entonces, como esto ya nosotros lo vimos, entonces permítame, yo lo voy a borrar. O voy a tomar pequeño. Vamos a colocar bien pequeñito por acá. Así. Listo. Vamos a sacar ahí bien chiquitico, bien chiquitico. Ya sabemos que la respuesta es raíz de 2GH. Entonces voy a ponerlo por acá abajo. Voy a ponerlo por aquí. Así. Y nuestra solución, utilizando el teorema de la conservación de la energía, lo vamos a hacer en este pedacito de acá. Con eso basta y sobra. Entonces, vamos a quitar este sistema de referencia y vamos ahora sí a hablar del nivel de referencia. Ponle cuidado pues cómo funciona la vuelta. Resulta que yo voy a tener tres tipos de energía. Bien, entonces, por
primera y única vez. Este truco se hace solamente una vez. Y ustedes solamente lo van a ver una vez y lo van a hacer en caso de que lo hagan una sola vez. Bien, la idea es que ustedes lo hagan directo. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos tres tipos de energías. La energía mecánica total va a ser la suma de estas tres. ¿Cuáles? La energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. Eso va a ser. Pero entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir cuál es la energía mecánica total en el punto inicial. Voy a partir de esto. Entonces yo digo, bueno, la energía mecánica total inicial. Entonces vamos a colocar esto aquí con verdecillo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la energía mecánica total acá arriba? Entonces yo digo, bueno, hay energía cinética. El objeto se está moviendo justo en la parte de arriba, justo acá. Un sí, dos en el chat. El objeto se mueve justo aquí arriba antes de soltarlo. Él se mueve. ¿Se mueve, sí o no? No se mueve. ¿Sí o no? No se mueve porque lo vamos a lanzar en caída libre. Es decir, su rapidez inicial vale cero. Entonces yo digo, bueno, este término de aquí. Siguiente, hay energía potencial gravitacional. Entonces, ¿en dónde me tengo que enfocar? En la altura. Entonces yo digo, bueno, pero la altura respecto a qué. Por eso es importante el nivel de referencia. Y aquí, no, de que se me olvide, chicos, en el parcial, si ustedes no definen el nivel de referencia, yo no voy a adivinar sus ecuaciones a qué es lo que van a estar ligadas. Entonces, empiezo a bajar puntos. ¿Listo? Entonces, pilas pues con eso. Coloquen sus niveles de referencia. Coloquen los niveles de referencia. Entonces, tengo que mirar si hay una altura igual a cero o diferente de cero, pero obviamente respecto a qué. Entonces la respuesta sería respecto al sistema, al nivel de referencia. El sistema no, al nivel de referencia. Entonces yo digo, bueno, mi nivel de referencia está aquí. Es lo que yo estoy observando. Ahí está el nivel de referencia. Entonces, de acuerdo al nivel de referencia, ¿hay una altura diferente de cero? Sí. Ah, entonces hay energía potencial gravitacional. Entonces le pongo mg por h. Diferente de cero. Siguiente pregunta. ¿Hay energía potencial elástica? Es decir, esta masa está pegada a algún resorte, el cual está comprimido o está estirado. Entonces yo, no, pues acá arriba yo no tengo resortes. Yo digo que voy a colocar mi mano y voy a soltar el objeto. Ah, como no hay resortes, entonces no hay energía elástica. Y se acabó el punto inicial. Entonces ya tengo la energía mecánica total en el punto inicial. Listo. Bien. Claro, hasta aquí, chicos. Uno sí, dos no. Uno sí, dos no. Díganme a ver en el chat. Listo, para que todos bien. Si alguien tiene alguna duda, nos escribe en el chat o abre el micrófono y habla. ¿Listo? No pasa nada. Ya tengo el punto inicial. Ahora vámonos al punto final. Miren lo interesante de este tema de las energías. Todo lo que pase aquí no me interesa. Para nada me interesa. El tiempo que tampoco. Nada. ¿Listo? Entonces, ahora me voy al punto final. Entonces voy a colocar aquí con azul. Pongámoslo acá con azul.
Entonces, ¿cuál es la energía mecánica total al final? O sea, en el punto final. Entonces, vuelve y juega. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a decir, el objeto se ve justo antes de tocar el suelo. El objeto se está moviendo, él tiene una velocidad justo antes de tocar el suelo. Unos sí, dos no. Justo antes de tocar el suelo. ¿Se está moviendo o no? ¿Se mueve? ¿Sí o no? Pregunto, ¿cuál es la velocidad justo antes de tocar el suelo? Te digo, como se está moviendo, entonces tiene energía cinética. Y vamos a colocarle final al cuadrado. ¿Listo? Bien. Siguiente energía. En el suelo hay energía gravitacional. ¿Ustedes qué dicen? Unos sí, dos no. En el suelo hay energía potencial gravitacional, o sea, MGH. ¿Ustedes qué dicen? Energía potencial gravitacional. ¿Hay o no hay? Mg por H. Recuerden que lo que importa acá es la altura. Entonces, ¿en el suelo hay una altura? ¿Sí o no? Aquí ya no es tan obvio, ¿no? Responden poquitos. Recuerden, chicos, respecto al nivel de referencia. Entonces, si la altura está en el mismo nivel de referencia, ¿cuánto sería la altura? ¿Cero o diferente de cero? La altura sería cero, porque no hay distancia. Entonces, no hay gravitación, porque ya el objeto llegó a nivel de referencia. Entonces, no lo coloco. No coloco la energía potencial gravitacional. Es decir, no la sumo aquí. Ahora, siguiente energía. Él cae sobre un resorte o algo. Hay resortes acá abajo. Tampoco hay resortes, entonces, nada. Entonces, no sumo nada más. Ya, acabé con la energía mecánica total al final. ¿Qué me dice la conservación? Mire, agarre esas dos energías en esos dos puntos diferentes e iguálelas. Digo, las igualo. Entonces, MGH igual a esto. Voy a colocar esto al principio. Entonces, ¿qué tengo? Un medio, permítanme, un medio de M, BF cuadrado igual a MG por H. Ahí está. Ya las igualé. Si la pelota rebota, ahorita miramos qué pasa. Tengo esta ecuación. ¿Esta ecuación de dónde sale? De igualar las dos energías. Pongamos esto así con naranja. Igual las dos energías. ¿Listo? ¿Ya? Igualo las dos energías, muchachos. Igualo las dos energías y ahora sí despejo lo que a mí me interesa despejar. Entonces noten que esta M se la con esta M mayúscula acá, porque cuando la paso a dividir, se cancelan. El 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar y saco raíz cuadrada a ambos lados, porque me dicen calcule cuál es la velocidad. Entonces BF va a ser igual a la raíz cuadrada de 2G por H. Y listo. Y esto de aquí es la misma respuesta que lo que está acá abajo. Solo que lo hice en menos pasos. ¿Listo? Obviamente me demoré un poquito más porque este tema si no lo hemos visto, entonces quería mostrarles cuáles eran las energías. Bien, ahí está. Y eso es todo. Ahora, Santiago dice, bueno, ¿y si la pelota rebota? Bueno, si la pelota rebota, pues va a haber algo diferente. Y es que al rebotar, cuando ella golpea en el suelo y rebota, ella va a adquirir una determinada va a volver a rebotar y ta. Entonces, calcular esas diferentes velocidades requiere de otro tipo de técnicas, que eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Por eso le digo justo antes de tocar el suelo, es decir, antes de que toque, rebote, así sucesivamente. Nos interesa es justo antes del primer rebote. ¿Listo?
porque ya lo otro requiere conservación de momentum y conservación de la energía cinética, porque eso ya sería una colisión en la misma. Entonces, chicos, esto es teorema de la conservación de la energía. En resumidas cuentas, ustedes parten de aquí, así como cuando nosotros teníamos la ecuación de la cinemática, esta de acá, esta la va a hacer un poco más grande. Ustedes tienen esta ecuación, chicos. Permítanme, yo lo organizo mejor que se vea bien. Ustedes tienen esta ecuación. En cinemática teníamos esta ecuación. Y a partir de esta ecuación, nosotros eh, colocamos un sistema de referencia de tal manera que empezáramos a eliminar cosas. ¿Listo? Pero la ecuación general era esta que está acá. ¿Listo? Entonces nosotros decimos, no, pues es que yo no quiero trabajar con toda esa ecuación, voy a poner un sistema de referencia y quito por lo menos, quitarme la posición inicial, por lo menos. ¿Ya? Acá ocurre algo similar, solo que eh, tendríamos ahora una ecuación en términos de la o las energías. Y esta ecuación se conoce como la energía mecánica total, que es la suma de la energía cinética, la energía potencial y energía gravitacional, la energía potencial elástica. Ahora, a partir de esta ecuación, es que nosotros vamos a decir cuál es la energía mecánica total en un punto que nosotros vamos a determinar como punto inicial, un punto que vamos a determinar como punto final. Cuando nosotros determinamos cuáles son esas energías mecánicas totales en cada punto, lo que queda por hacer simplemente es igualar las energías y ya, y se acabó. Preguntas hasta acá, chicos. Preguntas, dudas, sugerencias. ¿Nada? Bueno, miremos otro ejemplo. Un ejemplo más, un poquito más chévere. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a suponer que, Profe, qué pena, para poder tomar dime, una fotico ahí, tablero. sí, claro, ahí está, estoy quedó bien. Bueno, ahí creo que pues la foto. Profe, Listo. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo un poquito más elaborado. Vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a suponer, vamos a suponer esto. Supongamos que aquí tenemos una circunferencia, colocar esto así grandecito, y esa circunferencia tiene determinado radio. ¿Listo? Vamos a colocar por acá el suelo. Colocar aquí con una mancha. ¿Listo? Y vamos a suponer que, mm, bueno, de hecho podríamos colocarle números a esto. A ver si se va. Bueno, entonces vamos a colocar aquí una masa. Vamos a colocar acá una masita. ¿Listo? Colocamos el otro color a esto. Supongamos que aquí tengo una masa. La masa tiene
un kilogramo, ¿listo? Y supongamos adicional a esto que, mm, lástima que aquí no se puede hacer algo más elaborado. Vamos a suponer esto, vamos a suponer que aquí llega este objeto y alcanza como a subir, ¿listo? Entonces vamos a decir esto. Vamos a suponer que este es el camino. Bien, entonces vamos a lanzar una masa, vamos acá con verde que se vea más. Y a ver, supongamos que lanzamos esa masa termina velocidad y queremos determinar la velocidad de la masa en el punto más alto. Entonces vamos a decir, vale, cuidado pues a esto. Vamos a hacer que la rapidez acá en el punto A, llamemos esto como punto A, es de y vamos a decir que el radio de la circunferencia es, qué sé yo, 1 metro. Vamos a poner por acá. Entonces vamos a decir que es 1 metro. ¿Listo? Entonces, mira, bueno, de hecho podemos colocarle, sí, démosla aquí con 5. ¿Listo? Démosla ahí con 5. Y vamos a suponer que eh, este camino aquí, que esta rampita aquí, no está tan parada, ¿listo? Sino que hace que la masa llegue acá y siga la circunferencia, o sea, que la masa haga esto, ¿ya? Siga la circunferencia y llega al punto más alto de la circunferencia. Entonces la pregunta sería, si este es el punto A y este de acá es el punto B de Bryan, entonces vamos a preguntarnos cuál es la rapidez en el punto B. Esa va a ser la pregunta. ¿Listo? Entonces, vamos a traernos la ecuación de la energía. Esto de acá. Yo sé que va a ser redundante. Ustedes al principio van a ver que ya uno ya no necesita esta ecuación. Uno simplemente dice, bueno, ¿qué energía es ahí? Se acabó. Y suerte con lo demás. ¿Listo? Perfecto. ¿Si está funcionando? No. Listo. Entonces, si ¿cuál es la energía mecánica total en el punto A? ¿Cuál es esa energía mecánica total? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ahí es donde ustedes van a ver la emergencia de un nivel de referencia. Solo que hay veces uno llega y lo va colocando, pues porque sí. Entonces, noten esto. El objeto en el punto A tiene energía cinética, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dirían en el punto A? Según los datos, ¿tiene energía cinética, sí o no? Energía cinética es el primer término en la velocidad. ¿Tiene energía cinética? Sí tiene energía cinética, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque me están diciendo que en el punto A el objeto se mueve con esta rapidez. Te llegó, bueno, 1 medio de m por la rapidez punto A al cuadrado. Siguiente, ¿tiene energía potencial gravitacional? ¿Sí o no? ¿Tiene energía potencial gravitacional? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene o no tiene?
Es más, la pregunta sería, yo puedo decir si en el punto A, según mi dibujo, lo que está ahí, en el punto A hay energía potencial gravitacional. Yo puedo decir si hay o no hay. ¿O ustedes qué dicen? O sea, ¿hay una referencia para nosotros decir hay una altura o no hay una altura? Ok, no hay nivel de referencia, no hemos definido nada. Él se mueve en el eje X, pero no tengo nivel de referencia. Entonces, tengo que colocar el nivel de referencia. ¿Listo? Tengo que poner el nivel de referencia. Si no, eh, no puedo decir nada. Tengo que colocar el nivel de referencia. Entonces, como tengo que poner el nivel de referencia, digo, no, pues coloquemos el nivel de referencia donde a mí me convenga. Yo voy a ponerlo en el suelo. Lo puedo poner arriba en el punto B, obvio, se lo puede poner arriba en el punto B, pero pues nosotros lo vamos a definir acá. Nivel de referencia. Entonces, ahora sí, de acuerdo a este nivel de referencia, ¿tengo energía potencial gravitacional? ¿Sí o no? Uno sí, dos no. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, no hay energía potencial gravitacional. ¿Por qué no hay energía potencial gravitacional? Simple, porque de acuerdo al nivel de referencia, si el objeto está en el nivel de referencia, vale h, pues h vale cero. Y si h vale cero, pues esto es cero. No hay nivel, no hay energía potencial gravitacional. Siguiente, ¿esto está pegado a algún resorte? No. Entonces tampoco hay energía lateral. Terminé con la energía lateral, la energía mecánica total en el punto A. Ya, se acabó. Ahora, en el punto B, energía mecánica total en el punto B. O sea, acá arriba, en la altura máxima acá de la circunferencia. Entonces, volvemos a las preguntas. Ocurre. En la parte de arriba, ¿el objeto tiene energía cinética? ¿Sí o no? ¿Tiene o no tiene? ¿Ustedes qué dicen? En el punto más alto, ¿el objeto tiene energía cinética? ¿Sí o no? Justo arriba. Bueno, energía cinética es la del movimiento, ¿no? Entonces yo les hago la pregunta porque la respuesta es que sí, sí tiene energía cinética. ¿Por qué tiene energía cinética? Simple. Porque resulta que a mí me están diciendo que lo viene por acá y se mueve hasta acá arriba y se sigue moviendo. De hecho, me piden calcular cuál es la rapidez en el punto más alto. ¿Sí la pillaron? ¿Sí es claro? El objeto se mueve. Lo que pasa es que la cuestión es que a mí me dan el dato de la rapidez acá abajo, pero el problema es el objeto se está moviendo, él se mueve por todo esto de acá. ¿Listo? Entonces digo, ok. Y en 10 por acá, yo llego acá
y la copio, escribo. Entonces, un medio de m por la rapidez, pero entonces le voy a colocar punto b al cuadrado para diferenciar de esta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el objeto cuando llega arriba tiene energía potencial gravitacional, ¿sí o no? El objeto cuando llega arriba tiene energía potencial gravitacional o no tiene. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, aquí ya es más claro para todos, ¿cierto? Entonces, sí tiene energía potencial gravitacional. Coloquen ahí, chicos, ¿cómo sería la energía mecánica, la energía potencial gravitacional como función del radio? Coloquémosla aquí R. No le coloquen un metro, sino R. ¿Cómo sería la energía como función de R? Una formulita como función de R. ¿Cómo sería? O sea, la energía potencial es mg por D. Ujú. Pero como función de R, como función del radio. ¿Cómo sería? ¿Cómo escribiríamos la energía potencial gravitacional, pero en términos de R, en términos del radio? ¿Cómo sería? Sería mg por 2R. ¿Listo? No era al cuadrado, sino 2R. ¿Listo? Porque el diámetro es 2 veces el radio. ¿Sí o no? Aquí tengo un... ¿Listo? Ahora, ¿hay resortes por acá arriba que se compriman o se estiren y que la masa golpee con ese resorte? No. Ah, no, entonces el último término no va. Listo. Ya tengo la energía mecánica total en el punto B. Bien. Entonces, yo estoy resolviendo lo más alto posible que sepan cómo funciona aquí el asunto. Ahora, les pregunto, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Cómo ven? Listo. Entonces, em, aquí la energía potencial, la, la misma sería mg, ¿cierto? Por la altura, pero la altura tiene que estar escrita en términos del radio. Entonces, ¿qué altura hay desde el nivel de referencia hasta arriba? Un R más o R, o sea, 2 de altura en términos del radio. ¿Listo? Ahora ya tenemos las energías mecánicas en, en ambos puntos, la energía mecánica total en ambos puntos. Ahora lo único que nos quedaría por hacer es igualar las energías. No más, no más. Igualar las energías. Entonces, igualo la energía mecánica total en A con la energía mecánica total en el punto B. Entonces, permítanme que coloque esta línea. Entonces, voy a decir esto igual a esto. Entonces, como me piden calcular la velocidad en B, entonces voy a colocar esto al principio.
va a tener medio de la masa, va al lado más, va a colocar el 2 al principio, 2 mg por r, igual, igual voy a colocarlo con otro, bueno, ahorita, un medio de m por la rapidez en a al cuadrado. Ahí ya está. Entonces, ¿qué me pedían calcular? La rapidez en b. Te voy a despejar. Pues esto que está tomando lo voy a pasar a restar. Miren que no he puesto los números todavía. Ah, Eh,